Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Incondicional, has rescatado mi vida. Tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca. Buenas noches, ¿cómo andan chicos, chicas? Bienvenidos, buenas noches. Hola amigo Garrietz, hola Lolo, hola Dai, hola Tommy, hola Fede. Gracias. Fede y Pame, obviamente. Daniela, buenas noches. Hola, hijadita. ¿Qué haces, Amalita? Gracias ahí a Lolo y a Yair, a Fede, están dando tap. Atraviesas toda la tormenta, indudablemente. Hola hija, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Hace frío en Alpa? Corres el velo y devuelves el cielo a mi amanecer. Gracias Fede por compartir. Gracias. Saludo a papá, mamá y a los hermanos, Amalita. A los nenes. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Hola Joel, buenas noches. Alex Música. Bendiciones, saludos. Gracias. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por estar ahí otra vez. Muchas gracias. Fede, gracias por compartir. Gracias por, justamente, para eso siempre los chicos me ayudan. Para suscribirse, porfa, a YouTube. Ahí lo que está dejando anclado Fede. Y para que nos puedan seguir, la verdad que todavía no hemos podido llegar al objetivo de tener los seguidores que precisamos. Hola 9, buenas noches. Porque hay gente que no tiene TikTok. Y bueno, para no complicarle un poquito la vida, estamos tratando de también salir en vivo por ahí. Va a ser todo un desafío, sabiendo que yo mucho no entiendo por ahí la tecnología, pero bueno, nada, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, así que con la ayuda de ustedes, como venimos haciendo. Otra cosa que Tommy va a dejar anclado por ahí.
sobre el tema de poder mejorar un poco los live, que los venimos hablando ya hace un par de... Es algo que les consulté a los chicos que me acompañan también acá para mejorar las transmisiones, así que decidimos, bueno, anclar algo por ahí para que nada, podamos mejorar un poquito este espacio que es para ustedes, que es para mí, que es para nosotros. Bien, bueno, van pasando 15 minutitos de las 10 y nos vamos a ir preparando para una historia que la terminé de escribir ahora a la noche y hablaba con algunos que les tiré la primicia. A mi criterio una historia tremenda, me quebrantó hasta las lágrimas y espero que lo que yo viví mientras la podía escribir, la podía redactar, que tuve que parar un par de veces porque fue para mí muy conmovedora, también así de emocionante sea para ustedes, ¿sí? Sabemos que todos los jueves tenemos este momento para nosotros y yo digo, no importa cuántos seamos, sino que lo que estemos a conciencia y que disfrutemos este espacio. Yo por mi parte acá me hice un tecito, bueno, hoy día de la Independencia, feriado, así que nada, tranqui acá con amigos y familia. Bueno, ¿están listos? Necesito que uno o dos me digas que están listos con un pulgar para arriba y arrancamos, Cuando me den el ok, empezamos. Sí, Tommy, me parece bien. Hola Fabi, ¿cómo estás? Cris y todos los demás. Ahí es lo que estaba hablando Tommy, va a anclar algo. Gracias Tommy. Sobre el tema del programa. Lo que estaba diciendo, gracias por ayudarme. Gracias Pame, Fede, Tommy. Siempre están ahí apoyando este sueño mío que es poder tratar de traer un mensaje de aliento, un mensaje de emoción, de lo que fuere, como quieran decir, cada jueves. Hasta ahora podemos venir cumpliendo, llevamos un mes y una semana de vida. Bueno, el amigo Rieta me puso que está listo. Así que si alguno más está listo y me quiere poner un dedito, ya con dos que sé que están ahí, arranco, Si hay alguien más listo, arrancamos. Bien, me pueden seguir escuchando y me tiró un cartel ahí que yo no entiendo mucho. No sé si me pueden seguir escuchando, ¿me ven? Todavía no entiendo bien. Y por ahí hay cosas que esta plataforma dice o pone, me anuncia y yo no las sé. Así que si está todo bien y me pueden decir que está todo bien, se lo agradezco. Perfecto. Bueno. Perfecto. Y Yari también me dice, Tommy también. Bueno. Vamos, Vamos a empezar. Y le voy a dar las bienvenidas a todos los que van pasando y los que se van uniendo también. Hola Dani. Y bueno, los que están ahí por ahí que yo no alcanzo a ver. Los chicos van a estar saludando por mí como lo hicieron otra vez. Gracias. Saben que yo no puedo con todo. Así que de esto se trata. Hola Luis. Hola amigo. Mi amigo Luis. Muchas bendiciones, amigo. Bien. Hoy va a ser un programa totalmente distinto.
Hoy va a ser otro formato de programa de lo que venimos acostumbrados. Y la idea es esa, ¿no? Yo les quiero contar una historia muy, muy bonita. Como les venía diciendo, una historia que estoy escribiendo, terminó hoy. Y nos va a atrever a llevarnos a soñar y a reflexionar, pero por sobre todo a soñar y a imaginarnos, ¿no? Así que nada, los invito a que donde estén cómodos, se puedan sentir relajados y que prestemos mucha atención porque seguramente algo nos va a quedar. Así que vamos a ir arrancando. Bien. Una historia completamente distinta a lo que venimos hablando, ¿sí? Dice de esta manera. El carpintero y la mujer de los libros. Ese es el título. Dicen que una persona puede cruzarse con más de 100.000 personas a lo largo de toda su vida. Algunas las recuerda, pero la mayoría no. Cada día caminamos entre desconocidos, compartimos una vereda, un colectivo, un supermercado, tal vez un semáforo. Y seguimos de largo sin imaginar que tal vez el amor de nuestras vidas acaba de pasar a menos de 1 metro de nosotros. Porque Dios tiene una manera muy particular de escribir las historias. A veces hace que 2 personas vivan durante años en la misma ciudad, respiren el mismo aire, miren el mismo cielo, recorran las mismas calles y sin embargo nunca se encuentren. Hasta que llega el día indicado. Ni un día antes, ni un día después. El día perfecto. Esta es la historia de Marco, un carpintero de 38 años, y de Lara, una mujer de 41 que trabajaba en una pequeña librería de barrio. Marco era un hombre sencillo. Sus manos estaban llenas de pequeñas cicatrices por los años de trabajo. Decía que la madera le había enseñado una gran verdad, que incluso un tronco golpeado podía transformarse en algo hermoso si caía en las manos correctas. Vivía solo. Todas las tardes llegaba a su casa, preparaba un mate y el silencio lo esperaba del otro lado de la puerta. Había sufrido mucho por el amor, pero todavía conservaba una esperanza. Algún día volvería a construir una familia. Lara era distinta.
Vivía rodeada de libros, conocía a muchos clientes por su nombre y tenía la costumbre de escribir con lápiz una frase en la primera página de algunos libros. Nunca firmaba. Decía que tal vez algún día alguien encontraría esas palabras justo cuando más las necesitara. Pero detrás de esa sonrisa había un secreto. Meses antes, le habían diagnosticado un cáncer agresivo. Muy pocos lo sabían. No quería que la miraran con lástima y mucho menos quería enamorarse de alguien para después romperle el corazón. Así pasaron los meses, sin saber que muchas veces caminaron por las mismas calles. Hasta que una tarde de lluvia, el viento abrió el bolso de Lara. Los libros cayeron al piso. Las hojas comenzaron a volar por la vereda. La mayoría siguió caminando. Solo un hombre se detuvo. Se agachó, juntó cada libro con cuidado y se los devolvió. Cuando levantó el último, sus miradas se encontraron. «Gracias», dijo ella. «No hay nada que agradecer», dijo Marco. «¿Te acompaño hasta la parada?» Caminaron bajo la lluvia hablando del frío, del café, de los libros y de la vida. Antes de subir al colectivo, ella sonrió. «Por cierto, me llamo Lara. Mucho gusto. Yo soy Marco». Desde ese día comenzaron a escribirse. Después llegarían los cafés, las caminatas y ¿por qué no? Hasta las risas. Y sin darse cuenta, se enamoraron. Marco siempre llegaba primero al café y pedía 2 tazas. El mozo sabía que una era para Lara. Ella se reía. «¿Cómo sabías, che, que yo iba a pedir un cortado?» Marco sonreía por otra parte. Porque hace tiempo empecé a aprenderte. Un día Marco compró un libro en la librería. Cuando llegó a su casa encontró una frase escrita en la primera página. Hay personas que llegan tarde a nuestra vida, pero llegan justo cuando el corazón estaba por rendirse. Meses después, descubrió que esa frase la había escrito Lara. Ella le respondió sonriendo. «Siempre me gustó dejar un poquito de esperanza escondida entre las páginas. Pero había algo que seguía ocultando. Una tarde, mientras caminaban por la plaza, Lara se detuvo. Sacó unos estudios del bolso. Unos estudios médicos, por cierto. Las manos les temblaban. «Marco, tengo cáncer». Él sintió que el tiempo se detenía. Ella comenzó a llorar. «Perdóname, tenía miedo. Tenía miedo de que dejaras de quererme cuando supieras esta verdad». Marco, cerró la carpeta.
le tomó las manos y le dijo: yo no me enamoré de la cantidad de años que íbamos a vivir. Yo me enamoré de vos. Y si el camino se pone difícil, no pienso soltar tu mano. Desde ese día comenzó otra historia. La de las salas de espera, las quimioterapias, las noches sin dormir, los análisis y los abrazos más largos. Cada mañana Marco llegaba al hospital con una sola flor. Una enfermera le preguntó: ¿por qué trae una sola? Él respondió: porque no vine a despedirme. La traje para recordarle que todavía sigue viva. Los meses pasaron, la enfermedad avanzó. Hasta que una tarde, Lara ya casi no tenía fuerzas para hablar. Miró a Marco, le sonrió y le dijo: ¿me lees un rato? Él abrió el primer libro que ella le había regalado. Comenzó a leer, pero la emoción le quebró la voz. No pudo seguir. Ella le acarició las manos y con una sonrisa muy pequeña le dijo: no importa, tu voz siempre fue mi lugar favorito. Pasaron unos minutos en silencio. Después volvió a mirarlo y Lara le dice: ¿sabes cuál fue mi milagro? Marco negó con la cabeza. Mi milagro no fue curarme. Mi milagro fuiste vos. Gracias por llegar cuando mi vida parecía terminar. Gracias por enseñarme que todavía podía amar. Gracias por quedarte aún cuando conociste toda mi verdad. Ahora ya no tengo miedo. Apretó su mano por última vez, sonrió y cerró los ojos. Marco lloró, y lloró como nunca. Pero entendió que el verdadero amor no se mide por el tiempo que dura, se mide por la profundidad, que transforma una vida. Y mientras imaginaba esta historia, pensé en Jesús. Pensé en Jesús porque Marco conoció toda la verdad sobre Lara. Y a pesar de, indudablemente, entender que el destino iba a ser el que fue, decidió quedarse. Jesús conoció la verdad sobre nosotros y también decidió quedarse. Marco abrazó a la mujer que amaba cuando aparecieron las heridas. Y decidió quedarse también. La diferencia es que Marco no pudo vencer a la muerte. Pero Jesús sí. Y por eso cuando sentimos que el amor termina, cuando creemos que la esperanza muere, la cruz nos recuerda que Dios siempre tiene la última palabra. Porque el amor verdadero no huye cuando descubre nuestras heridas. El amor verdadero permanece. Ese amor tiene un nombre. Y es Jesús. ¿Qué más puedo decir de esta historia de Marco, de Lara
de dos personas que se veían a diario, pero no se conocían. Que un día coincidieron en un lugar, en una hora, en un momento. Y no fue antes y no fue después. Fue cuando tenía que ser. El día perfecto. Yo entiendo que Dios tiene una manera muy particular de escribir las historias. A veces el amor de nuestra vida pasa por el frente nuestro y no sabemos quién puede ser. Pero tiene una manera muy preciosa de unir los corazones. A veces hace, como decía esta historia, que dos personas vivan durante años en la misma ciudad, o en la misma redonda, o a pocos kilómetros. Que miren el mismo cielo, que recorran las mismas calles y sin embargo que nunca se encuentren hasta ese día perfecto. Y esta fue la historia de Marco y de Lara. Dos personas con vidas totalmente distintas, dos personas de trabajos. Él, carpintero, ella trabajaba en una librería en su barrio. La diferencia de edad era corta y la diferencia de cuadras en las que ellos vivían era aún más corta. Marco era un hombre sencillo, como leía. Era un hombre de trabajo, de trabajar la madera. Hasta me animo a pensar que un artesano de la vida. Seguramente fue el que logró hacer un montón de cunas para que sean la primer cama de aquellos bebés nacidos. Habrá hecho posiblemente un montón de puertas para nuevos hogares y hasta quizás algunos detalles para hermosear lugares. Sin duda había un talento en sus manos, pero en su corazón también. Por otro lado, Marco también decía que y tenía ese espíritu y esa idea de creer que incluso hasta un tronco golpeado, un tronco que se podría ver defectuoso para otro, él creía que si caía en las manos correctas podía ser transformado. Y las manos correctas eran manos de amor, manos de segundas oportunidades, manos de cariño, manos de no rendirse, manos de saber que detrás de todo podía haber algo más y que podía ser mucho mejor. Había un detalle que acá estábamos leyendo, esta historia tan hermosa, que él vivía solo. Él todas las tardes llegaba a su casa, preparaba su mate, y el silencio era su compañía. Irónicamente, era el silencio que uno esperaba al otro lado de la puerta. Había sufrido mucho por amor, pero bueno, todavía conservaba una esperanza de algún día volver a construir una familia. Pero por lo pronto ese era el día a día de Marco. Era su trabajo en la carpintería, trabajar la madera, dar segundas oportunidades a su material, entender que no todo era para ir a la basura, que habían cosas que quizás sus colegas daban por terminado, pero él creía que podía volver a vivir. Por otro lado, leíamos, la vida de Lara era totalmente distinta. Ella estaba en su mundo, vivía rodeada de libros, conocía a muchos clientes, pero también tenía un poco de Marco en su corazón. También tenía eso del amor, del cariño, de lo abstracto, convertirlo
en lo concreto, en lo tangible, de creer que poniendo su grano de arena en simples frases que ponía entre las hojas, entre las páginas de los libros que vendía a diario, ella creía que esa semilla en algún momento a alguien le podía ayudar. Lo que nadie sabía, o mejor dicho, lo que muchos no sabían de los que compraban esos libros, que detrás de esa frase había una mujer que por esos tiempos, que por esos días, estaba transitando una de las temporadas, si no la más dura de su vida. Había sido diagnosticada con cáncer, un cáncer muy agresivo, la cual le había llegado hasta pensar que no quería que la miraran con lástima, por eso decidía no hablarlo, no contarlo, y mucho menos enamorarse. Había decidido en su corazón no entregarse a nadie. No por manipular, no por ser mala, no porque no lo quisiera, sino más bien para cuidar a la otra persona. Porque ella creía que si ella emprendía una historia de amor, quizás estaba haciendo o iría a hacer sufrir a otra persona. Pero esta es la parte más bonita de la historia, ¿no? Que me gusta, que dice que hasta que una tarde de lluvia, el viento, y si cerramos un momento los ojos podemos imaginarnos esa tarde de lluvia en la ciudad con un poco de viento, como dice ahí, quién sabe, una tormenta de esas que vienen de golpe con ese ímpetu, logró abrir el bolso de Lara y parte de su material, de sus libros, cayeron al piso. No solo eso, las hojas comenzaron a volar por la vereda. Una parte muy, muy importante es que la mayoría siguió caminando. Ante el problema de Lara, muchas personas que la vieron siguieron caminando. De hecho, uno solo se detuvo, que fue Marco. La ayudó, juntó cada libro con cuidado, se los devolvió, y cuando levantó el último libro, conectaron sus miradas. Ahí se conocen. Ahí llegó el día perfecto. Se presentan. Y ahí nos narra que de ese día empezaron a escribirse, ¿no? No sé, por WhatsApp, por Instagram, por TikTok, no sé. Empezaron a interactuar. Empezaron a amalgamarse, a unirse. Y claro, ¿a quién no? Primero empezaron los cafés, las caminatas, las risas y hasta los silencios. Pero poco a poco, sin darse cuenta, se enamoraron. Pactaron como un lugar para encontrarse seguido en un café. Y nótese el gesto tan bonito de alguien cuando está enamorado, cuando alguien quiere a otra persona, como lo fue Marco. Quizás Marco, un hombre rústico, duro y quizás no de muchas palabras, pero sí podía canalizar y demostrar su amor por medio de los gestos y de los actos. Marco llegaba siempre primero, ¿no? Pedía 2 tazas. Y puedo imaginar a Marco haciéndole de la mesa para 2 y 2 tazas de café. El mozo ya se reía. Ya era habitué lo que él hacía, pedir 2 tazas. Para cuando llegaba Lara, le decía, ¿cómo sabías que iba a pedir un cortado? Qué gran gesto, qué gran detalle, qué poder no de observación, qué capacidad de querer. Porque realmente Marco aprendió a querer a Lara. Marco realmente se comprometió en querer a Lara. Tomó la decisión y asumió la responsabilidad afectiva para con Lara. Entonces cuando Lara llegaba, ya estaba en su lugar de tranquilidad. Estaba conociendo al amor de su vida,
Él sabía sus gustos. Pero él debe confesarlo en un momento porque dice: hace tiempo empecé a aprenderte. Qué tremendo. Él empezó a aprenderla, a estudiarla, a conocerla desde la distancia, pero no fue imposible para él aprenderla. Y le cuenta que un día él compró un libro, ¿no?, en su librería, o en la librería que trabajaba. Y cuando llegó encontró una frase escrita que Lara había puesto: hay personas que llegan tarde a nuestra vida, pero llegan justo cuando el corazón estaba por rendirse. Meses después descubrió que esa frase era de Lara. Ella respondió sonriendo y le dijo: bueno, mira, sabes que siempre me gustó dejar un poquito de esperanza escondida entre las páginas. Si bien Lara sabía que su proceso iba a ser difícil, no quitaba que pudiera dar aliento a las personas que compraran esos libros. No fue egoísta. Y al no haber sido egoísta, entendemos que pudo sembrar y cosechar lo que necesitaba en ese momento, que era el amor. Pero bueno, había algo que Lara todavía no decía, y nosotros ya lo sabemos. Había algo que Lara le daba vueltas por la cabeza cada noche. Hasta que hubo un día. Así como hubo un día que se encontraron, que fue un antes y un después, hubo otro día que fue un punto de quiebre, de inflexión. Dice que cuando una tarde iban por la plaza caminando, ella se detuvo, giró hacia él, lo mira y sacó unos estudios médicos del bolso. Toda temblorosa, las manos le transpiraban, su cuerpo temblaba. Fueron 3 palabras con un silencio de sepulcro: Marco, tengo cáncer. Y claro, él sintió que el tiempo se detenía, que todo había frenado a su alrededor. No obstante, ella comenzó a llorar y le dice: perdóname, tenía miedo de que dejaras de quererme cuando supieras la verdad. Y ahí podríamos pensar que después de esa confesión hubiera sido el final, y esta historia hubiera terminado de esa manera. Un sabor amargo. Pero Marco tomó una de las decisiones que supongo que cualquier hombre de bien debe tomar frente a una situación parecida o igual a esta. Marco cerró la carpeta. Me puedo imaginar a Marco cerrando suave y sutilmente la carpeta de los estudios que decían que Lara tenía cáncer. Puedo imaginármelo dejándola a un costado. Y dice acá la historia que tomó Marco las manos de Lara y que le dijo: yo no me enamoré de la cantidad de años que íbamos a vivir, me enamoré de vos. Y si el camino se pone difícil, no pienso soltar tu mano. Y claro, desde ese día comenzó otra historia. Eran las salas de espera, como dijimos, las quimioterapias, las noches sin dormir, los análisis de rutina seguramente, pero también los abrazos más largos. Porque claro, como que cuando uno sabe que le queda poco tiempo en algo, no sé si en la vida, porque el mañana es de Dios, ¿verdad?
Pero salvando todas las distancias, cuando uno sabe que un amigo se está por ir, supongamos de viaje, que vinieron los familiares a visitarnos, quizá en una noche buena, y al otro día se nos van, gente que queremos mucho, o que estamos por finalizar algo que realmente quisimos, el ser humano tiene la tendencia de empezar a disfrutar con más ímpetu esos días, meses, horas. ¿Cuánto más podía ser Marco y Lara, sabiendo que los días de Lara físicamente estaban contados por su cáncer? Entonces, claro, la historia dice que comenzaron los abrazos más largos. Y yo creo que fueron los abrazos más genuinos que tuvieron en sus vidas. De hecho, fueron más genuinos que cuando se conocieron, con todo su enamoramiento. Ahora Marco resulta que la tiene que aprender y de otra manera a Lara. Pareciera que ahora Marcos ya no va aprendiéndola del lado de la seducción o del enamoramiento, sino del lado de la comprensión, del lado de la ternura, del lado de la empatía y del amor verdadero. De ese amor que realmente es donde se pone a prueba, cuando se forja bajo las pruebas y el fuego y lo más duro que puede pasar un ser humano, probablemente, creo yo, que es un diagnóstico, el final de una salud, una de las algunas, podríamos verlo como tragedias, el final de nuestros días. Entonces Marco, lejos de espantarse y de dejarla, decide seguir apostando a esta historia de amor que los hizo recorrer, quién sabe, quizás algunos meses, pero que fueron los mejores meses de su vida, porque Marco llegaba y su único compañero era el silencio. Nadie podía valorar lo que él había hecho en el día cuando abría la puerta de su casa. Por otro lado, Lara estaba sola en la librería trabajando y dejando mensajes en las páginas, pero nadie sabía que detrás de todo eso, de esas 8 horas cuando ella cerraba, ella estaba luchando contra un cáncer terminal. Ambos pasaban desapercibidos para la gente. Pero a todo eso no dejaron de creer. A todo eso no dejaron de apostar en que en algún día o en algún momento iba a llegar la oportunidad de que alguien fuera más entendido, que fuera más querido, que fuera más empatizado, que fuera escuchado. Y ese día llegó. Pero como a veces lo bueno pareciera, como se dice, ¿no? Dicho popular, parece que a veces lo bueno dura poco. Cuando llega este diagnóstico, para que Marco lo sepa, él toma una decisión, a mi criterio, perfecta, impecable, de un caballero. No soltar la mano y ser fiel a lo que él sintió un día por la mujer que conoció en esa esquina cuando sus libros se caían por el ímpetu de una tormenta, de viento y de lluvia. Entonces Marco empieza a llevar de a una sola flor cada día que iba a ver a su novia, a su pareja, a Lara. Pero entonces un día una enfermera le llama la atención y le dice: ¿pero por qué traes una sola? Y él le responde: claro, porque yo no vine a despedirme. Él en su corazón sabía que no se iba a despedir de Lara. Él no era negativista, más bien era optimista. ¿Y qué lo impulsaba? Él no tenía miedo a estar solo. Era algo cotidiano para él, era su compañía. Él tenía miedo de no saber vivir lo que tenía lo que tenía para vivir. Él no quería perderse la oportunidad de seguir creyendo en el amor a pesar de las circunstancias y de las dificultades. De que un diagnóstico no iba a determinar la condición de su querer, ni el de ella. Que
que la mujer que él amaba no iba a determinar que él dejara de quererla por una enfermedad, sino que iba a reforzar y la iba a empezar a estudiar y a aprenderla, como le dijo, pero esta vez de otra manera. Sí, quizás fue desde el dolor, no vamos a negarlo. Quizás no es la historia más de rosas, pero es una historia muy parecida a la realidad. Y dice, no vine a despedirme, le traje para recordarle que todavía sigue viva. En esa cama de hospital, cuando ella miraba a la ventana, me imagino yo que podía ver la vida pasar y la de ella detenerse. Pero tenía la esperanza de haber cosechado un gran y bonito amor, que era el amor de Marco. De que cuando la persiana o la ventana se cerraba, por el otro lado, donde estaban las otras 3 paredes, donde no se veía, aparecía Marco en escena. Y era prácticamente, me atrevo a decir, lo mismo que ver la ventana hacia la vida. Era ver la esperanza de que no pasaba desapercibida, aún en el estado que estaba. A pesar de estar en cama, a pesar de estar con los diagnósticos totalmente negativos, con el viento en contra, con todos los libros en el piso, había alguien que nuevamente se detenía a ayudarla, genuinamente. Los meses pasaron, la enfermedad avanzó claramente, hasta que una tarde Lara ya casi no tenía fuerzas para hablar. Miró a Marco, le sonrió y le dijo: ¿me lees un rato? Él abrió el primer libro que ella le había regalado y le comencé a leer tiernamente. Pero la emoción le quebró la voz. No pudo seguir. Ese hombre rústico, ese hombre duro, acostumbrado a trabajar en la madera, de hacer fuerza con sus herramientas, con sus taladros, lijando horas interminables, dándole forma y dándole vida a la madera para alegrar a gente que nunca iban a saber de cuántas astillas y cuántos cortes sufrieron sus brazos y sus manos. Ese hombre que parecía indestructible, el mismo hombre que ayudó a levantar los libros en una esquina, el que le traía de a una flor para que recordara que ella estaba viva, ese día no pudo más. Comenzó a leer muy tiernamente, pero la emoción le quebró la voz. No pudo seguir. No pudo seguir. Ella le acarició la mano. Y con una sonrisa muy pequeña y seguramente con lo poco que tenía para hablar, le dijo: no importa. Tu voz siempre fue mi lugar favorito. Pasaron unos minutos en silencio. Después volvió a mirarlo. Y podemos imaginarnos a Lara sacando fuerza de donde ya no tenía más por su enfermedad. Y le dice: ¿sabes algo, Marco? ¿Sabes cuál fue mi milagro? Evidentemente, mi milagro no fue curarme. Marco, con un rostro cabizbajo, totalmente quebrado por la situación, desbordado interiormente por la amargura, por la tristeza, por el no poder frenar el tiempo, por el no poder volver a los días de caminata con su amada. Solamente atinó a responder con un simple gesto de la cabeza, como diciendo: no sé cuál fue tu milagro.
Y Lara le dice, mi milagro fuiste vos. Mi milagro fuiste vos. Y le dice, gracias por llegar cuando mi vida parecía terminar. Gracias por enseñarme que todavía podía amar. Gracias por quedarte cuando conociste mi verdad. Ahora ya no tengo miedo. Lara apretó su mano por última vez. Sonrió. Y cerró los ojos. Marco lloró. Pero lloró como nunca. Y porque el amor de su vida acababa de cerrar los ojos por última vez. Y no porque solamente se quedaba solo y nuevamente iba a tener que entrar a su casa, dejar la llave arriba de la mesa, como decía, y tomar mates con su amiga la soledad, sino porque había llegado a su vida la historia más bonita que jamás nadie podría haber escrito. Y probablemente en ese momento no encontraba palabra ni consuelo para esa situación. Pero dice que con el correr de los días, con el correr de los meses, poco a poco Marco fue asimilando, resignándose de que Lara ya no estaba físicamente a su lado. De que las tardes de café y cuentos y libros interminables, de charlas, de risas, de películas quizás, de pasión, de paseos, ya nunca más iban a volver. Porque sabía que Lara era única e irrepetible. Que jamás en su vida iba a volver a encontrar ni a vivir una historia tan bonita como la que vivió. Y aunque quizás duró pocos meses, y aunque quizás el desenlace no fue el que esperaban ambos, así tuvo que ser. Marcos nuevamente siguió con su carpintería, con su trabajo, siguió cumpliendo con su clientela, con sus responsabilidades. Siguió entendiendo que la vida no terminaba ahí. Pero llegó el día que entendió que el verdadero amor no se medía por el tiempo que podía durar, sino se medía por la profundidad en la que podía transformar su vida. Marco entendió que a pesar de que su compañera ya nunca más iba a estar a su lado, y que parecía que hasta la vida le hubiese jugado una mala pasada, Dios le había dado la enseñanza más bonita de todos sus 38 años. Aquel hombre que se encontraba solo y que pensó que sus días iban a terminar así, logró encontrar el amor. Un amor tan sincero, tan bonito, tan sano, el cual le enseñó tantas cosas. Enseñó a aprender sobre los gustos de Lara, a aprenderla, a estudiarla, a conocer cada movimiento, cada gusto de comida, cada gusto y sabor de sus helados preferidos, qué música escuchaba. La amó incondicionalmente. Luego, cuando vinieron las pruebas, cuando vino el diagnóstico, Marco aprendió a apretar su pecho, armarse de hombría y de valentía y decirle que no importaba, que ella se había enamorado, que él se había enamorado de ella, no de un diagnóstico. Lara, por otro lado, fue la maestra intachable que tuvo Marco en su vida, la cual le regaló también un amor genuino, un amor verdadero, desde la fe, desde el no lastimar, desde la empatía
y del cuidarlo a pesar de su condición. Lara seguramente muchísimos días ocultó tanto dolor en su cuerpo para no afligir a Marco. Probablemente le diría cómo se sentía. Ella, con una sonrisa muy forzada por los dolores, seguramente le decía que bien. Y en sí, también era una forma de cuidarlo a Marco. De que ella entendía que a pesar de su situación, Marco estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para equilibrar su vida entre su trabajo y sus horas para poder estar con ella. Marco conoció la verdad de Lara y decidió quedarse. Jesús conoce la verdad de nosotros y también elige quedarse. Marco abrazó a la mujer que amaba cuando aparecieron las heridas. No la soltó. Jesús abrazó a la humanidad cuando estaba herida por el pecado. La diferencia es que Marco no pudo vencer a la muerte. Jesús sí. Y por eso, como decíamos hoy, cuando sentimos que el amor se terminó, cuando creemos que la esperanza murió, la cruz, y solamente la cruz nos recuerda que Dios siempre tiene la última palabra. ¿Sabes algo? El amor no huye cuando descubre nuestras heridas. El verdadero amor permanece. Y permanece para siempre. Hasta acá por hoy, nuestra reflexión, nuestra historia. Llegué a imaginarme en tercera persona estar ahí, entre Marco y Lara. Llegué a amarlos, este tiempo, estos ratos. Siento que hay mucho atrás de todo esto. Si bien esto lo terminé de escribir hoy, siento que es una realidad seguramente muy cotidiana que desconocemos más de uno. Y puedo ver el amor de Jesús reflejado por medio de ambos hacia nuestras vidas. Cuando nuestra vida se viene abajo y parece que todo el mundo pasa por al lado nuestro, siempre hay alguien que se detiene a tendernos la mano. Mi deseo más profundo y más lindo esta noche es que puedan estar con la seguridad de que Jesús siempre tiene un día. A veces creemos que llega tarde, pero no. Llega cuando realmente tiene que llegar. Que todo lo que pedamos al Padre en mi nombre, dijo Jesús, os será dado. Que podamos atrevernos a pedirle que indistintamente de las situaciones que nos encontremos nos pueda ayudar. Que sea ese Marco, simbólicamente, que nos ayude a poder levantar los libros de nuestra vida cuando se caen por el piso. Nuestras emociones, cuando ya están allá abajo. Nuestra tristeza, nuestra soledad también como Marco. Nuestra angustia, nuestra ansiedad. Nuestra sensación de abandono o desapego. Que Él pueda ser ese Marco que tuvo Lara en su vida para poder salir adelante, para poder transitar lo que tenía que transitar con la seguridad de que el amor todo lo iba a poder, incluso hasta la muerte. El amor verdadero no huye. El amor verdadero permanece. Les mando un gran abrazo enorme. Gracias por acompañarme un jueves más. Espero que le haya sido de mucha bendición esta historia. Y recuerden que mañana le voy a estar subiendo a YouTube para los que por ahí no pudieron ingresar hoy,
Por ahí los chicos Pame y Fede están anclando el canal de YouTube para llegar a 50 seguidores y poder transmitir por ahí. Tommy también había estado anclando algo también por ahí. Pero lo importante es que estuvieron, que se dedicaron un tiempo para ustedes, que nos pudimos acompañar y que Marco y Lara puede ser cualquiera de nosotros. Pero Jesús siempre va a estar ahí. Va a estar ahí para ayudarte, créeme. Que Jesús va a estar para darte una mano, para hacerte una gauchada cuando lo precises. Él simplemente quiere que vos te acerques, que le pidas y que confíes. Que la vida no se termina con un diagnóstico. Que hay cosas que parecen imposibles. Que claro que Marco no va a poder frenar el tiempo, ni Juan, ni Pedro, ni fulano, ni mengano, pero Jesús sí. Y aunque nosotros no podamos frenar el tiempo y no podamos cambiar las cosas, y aunque nos estresemos más porque se salen de nuestro control, sepamos que hay un Jesús que murió por nosotros en una cruz, que Él puede traer paz a nuestro corazón en medio de la tormenta. Les mando un abrazo enorme. Gracias amigos, gracias de verdad por estar ahí. Los quiero. Nos veremos el próximo jueves y dejar a los chicos anclados las cosas y también la página de YouTube. Un abrazo enorme, bendiciones.